Esta primera diapositiva del material de procesamiento presenta un diagrama simplificado de cómo es el sistema de procesamiento de fibra en general. Abajo a la izquierda, en el círculo verde, tenemos a la materia prima fibra sucia que entra al sistema. Para ello, primero hay que obtenerla, luego se acondiciona, clasifica y se tipifica en función de los vellones esquilados. De ahí surgen lotes de fibras con características determinadas y objetivamente por lo general. Luego un tercer eslabón que es el lavadero, donde lo que se obtiene es fibra lavada. Hay una serie de procesos que ya veremos en detalles implicados. Luego el proceso de carmenado, una denominación genérica para este proceso, donde los productos según el sistema es top o rowing, también llamada mecha de carda. Y un último eslabón de este diagrama que es el proceso de hilatura, que el objetivo es la producción de un hilo. Luego el proceso continúa y se obtienen productos finales que pueden ser tejidos, pueden ser prendas, pueden ser otras características. Este es un diagrama que resume el proceso desde la materia prima hasta la hilatura. El objetivo de en este curso presentar nociones sobre el procesamiento de fibra es tener información sobre lo que ocurre una vez obtenida la materia prima y en qué influye las características de la misma en cuanto al procesamiento. Es simplemente a título informativo, con lo cual la parte de diagramas, la parte de funcionamiento, la parte de mecánica es totalmente secundaria e ilustrativa. En la diapositiva 2 se presenta un esquema de cómo son los sistemas de procesamiento de fibra, donde, como dijimos en la diapositiva anterior, el objetivo es llegar a obtener un hilo. Con lo cual tenemos a izquierda un sistema de hilatura industrial y hacia la derecha un sistema de hilatura manual o artesanal. El primero será desarrollado a continuación, a partir de la diapositiva 3. El segundo será desarrollado a partir de la diapositiva 18. En el sistema de hilatura industrial podemos observar dos alternativas: el sistema worsted o sistema de peinado o de mecha larga y el sistema woolen o sistema de cardado de mecha corta. Las salidas respectivas de ambos sistemas como productos intermedios son el top y el rowing o mecha de carda. A su vez tenemos subproductos o residuos que son los noils y los neps o bajo carda. En la diapositiva 3 se empieza a desarrollar o a describir el proceso industrial de fibras. En esta diapositiva se presenta la etapa 1, que está compuesta por la obtención por una parte y en segundo lugar por la preparación y la limpieza. En cuanto a la obtención, está la cosecha, ya sea por esquila o por peinada, con el objetivo ahí señalado y mencionado en el material respectivo que se hace referencia a la derecha. Luego está el proceso de acondicionamiento, clasificación y tipificación, que también el material mencionado hace referencia al mismo y que tiene como por objetivo obtener lotes de diferentes calidades, comportamiento textil y poder definir su destino. Aquí ilustraremos parte de ese proceso en las figuras 1 y 5. Luego la preparación y limpieza pasa por un proceso primero de apertura y batido, con los objetivos ahí mencionados, que se ilustrarán en las figuras 6 y 7. El proceso de lavado y posterior secado, que se ilustrará en la figura 8 y 9, y ahí figuran sus objetivos o metas. Y el proceso de cerdado depurado, que se ilustrarán en las figuras 10 a 13, que es un proceso de eliminación de fibras indeseadas e impurezas, sobre todo para aquellos vellones del tipo mixtos o vellones heterotricos o ya directamente capa intermedia o doble capa.
La 4 hace referencia a la variación topográfica que se observa a la hora de realizar el proceso de acondicionamiento y clasificación, donde en la figura 1 para ovinos se hace una división de las diferentes partes del vellón y además otras regiones no vellón. Es una división clásica. Hoy en día se puede simplificar a lo que es vellón y no vellón. En la figura 2 es una propuesta de separación de regiones topográficas en caprinos. En la figura 3 para guanaco, en 3 regiones de diferentes calidades, y luego la figura 4 para llamas con la obtención de un vellón y luego de una segunda parte con lo que es la cola, parte del cuello y la final de la cabeza y las extremidades y la barriga, que es el bordel. Las próximas 3 diapositivas, 5, 6 y 7, se van a presentar la figura 5A, 5B y 5C, que hace referencia a la variación individual y población en la población ovina, caprina y camélida respectivamente. La 5A hace referencia a la población ovina a partir de un relevamiento en diferentes áreas de la provincia de Córdoba, donde se muestrearon 5.000 animales. Se utilizaron esas muestras para clasificarlas por los 3 criterios que se hizo referencia en el material de esquila: finura, tipo de mecha y color, en ese orden. En la figura 5, arriba a la derecha, se observan las frecuencias encontradas para cada una de las variantes de los 3 criterios. Luego, en la figura, en la parte inferior derecha, se observa un histograma en forma horizontal de la distribución de los diferentes tipos de fibras o combinaciones factibles de encontrar, que resultan de combinar las variantes, o las 4 variantes de finura, por las 3 variantes de tipo mecha, por las 2 variantes de color o pigmentación de mecha. En definitiva, son 24 tipos factibles de obtener. Como se observa, existen una gran variabilidad en cuanto a la frecuencia, existiendo un tipo que apenas llega al 30% y luego van abruptamente decayendo hasta encontrar en algunos casos tipos que no se observan o se observan en muy baja frecuencia. Eso habla de la variabilidad que existe a nivel individual y poblacional si se tiene en cuenta toda la provincia de Córdoba como población ovina. En la diapositiva 6 se hace el mismo análisis que se hizo para ovinos en la anterior, pero en este caso para caprinos criollos en una región del norte de Neuquén, en unas 6 cuencas de producción, de las cuales se evaluaron unos 17.000 animales, de los cuales se obtuvieron 12.000 muestras aproximadamente. Las mismas fueron clasificadas por los 3 mismos criterios que en ovino: finura, tipo de mecha y pigmentación. Las frecuencias o sus frecuencias se observan al igual que en la anterior en el margen superior derecho, con frecuencias variables al igual que en ovinos, lo que determina que luego los tipos, que son 24 al igual que en ovinos factible de obtener, también se encuentran en diferente proporción, donde el más frecuente apenas supera el 15% y en algunos casos hasta encontramos bajísima proporción. Eso habla de la heterogeneidad o variabilidad de la fibra criolla, en este caso obtenida en caprinos en el norte de Neuquén. En la diapositiva 7 se observa el mismo análisis para la población camélida del norte de la provincia de Jujuy, en los 4 departamentos donde hay mayor cantidad de animales, con un relevamiento similar en cantidad de animales que en caprinos y alrededor de 173 tropas de llama. Las frecuencias observadas de los diferentes criterios y variantes son heterogéneas, y luego los 24 tipos son los observados abajo a la derecha, donde
apenas supera el 10% el más frecuente, y en algunos casos tenemos bajísima frecuencia también, pero se encuentran todos los tipos presentes. Eso habla todavía más de la variabilidad de la fibra a encontrar en esta región. A consecuencia de estos tres ejemplos de clasificación y tipificación de fibra en las tres especies, determina que a la hora de esquilar o a la hora de obtener mediante la cosecha toda la fibra de una determinada población animal, es de prever obtener diferentes tipos de fibra y por ende lotes conformados por diferentes proporciones de esos tipos, con lo cual eso requiere una problemática desde el punto de vista práctico, hasta qué punto separarlos o juntarlos en función de sus características. En el sistema Prolana se parte o se asume que la fibra obtenida es mucho más homogénea, con lo cual no se requiere este proceso de clasificación. Aquí existen tres ejemplos de poblaciones heterogéneas en cuanto a sus características, y ellas están reflejadas en la heterogeneidad de la calidad de la fibra producida. Diapositiva 8, entramos al proceso de apertura y batido por una parte, y luego de lavado y secado, que es un segundo punto de la etapa o de esta primera etapa planteada. En la apertura y batido el objetivo es eliminar los elementos groseros, con lo cual la lana o la fibra es introducida a estos equipos, la cual la baten, la remueven, la agitan, y por gravedad va cayendo los elementos groseros, y la lana o la fibra va pasando de rodillo en rodillo y va saliendo en forma más abierta e inclusive sin apelmazamientos. Luego de haber sido abierto y batido un lote, está en condiciones de ser lavado. Es parte de los objetivos de la apertura y batido, acondicionarlo para el lavado. Son piletones de un determinado ancho, pero sobre todo muy largos, de varios metros, donde hay una solución acuosa con detergente y con un pH levemente alcalino, donde ya sea el sistema de transporte por rastrillera o por horquilla, la lana es conducida por esos piletones y al final del proceso pasa por unos cilindros exprimidores que escurren el líquido y donde se va la mayor parte de la suarda o de los contaminantes. Luego se requiere un proceso de secado para llevarlo a una humedad necesaria para la segunda etapa. Como se decía anteriormente, en el caso de los vellones heterótricos o sobre todo doble capa o capa intermedia, se requiere un proceso de descerdado o también denominado depurado, eliminación de impureza. La figura 10 es una máquina o procedimiento conocido mundialmente como Mini Mills y la marca Cormatex. Luego en la figura 11 se puede observar un equipo más bien de laboratorio de origen de la industria algodonera y que se dispone en el laboratorio de fibras textiles animales de nuestra facultad, con lo cual ahí tienen un link para acceder a un pequeño video para mostrar el funcionamiento de la misma. Hay un ingreso del material en bruto y luego una caída en un compartimento inferior de lo que son las impurezas y las fibras indeseadas, y hacia atrás un compartimento para la salida del producto, que es mostrado en la parte derecha de la figura 11. Luego en la figura 12 se observa un equipo descerdado con un sistema de soplado
el ingreso de la fibra es hacia el fondo, va circulando a través de una serie de cilindros donde hay circulación sobre todo de aire, y por gravedad van cayendo las fibras indeseadas y parte de las partículas groseras. Y al final sale el producto. En la figura 13 se observa un equipo de cerrado que se diseñó a partir del principio de la figura 11 del sistema algodonero, que es un sistema por fuerza centrífuga, donde se observan dos cilindros, uno a la par de otro. En realidad no están a la par, sino se pueden montar a la par, pero en este caso están en secuencia. Lo que está al fondo en verde es un cargador, las fibras circulan, por fuerza centrífuga es arrojada al siguiente cilindro, las partículas y fibras más groseras caen en la parte inferior y al final en un canasto se recoge la fibra deserdada o depurada. Diapositiva 10, pasamos a la etapa 2, a la etapa central del procesamiento. Aquí se divide en dos grandes sectores la industria, inclusive son industrias que se encuentran dedicadas unas al sistema Boolean y otras al sistema Worsted. El sistema Boolean es el sistema también denominado sistema cardado, en el cual van destinadas históricamente mechas relativamente más cortas, de menos de 7 centímetros, y donde luego del proceso de cardado con sus objetivos ahí señalados, viene el proceso de hilado y la formación de un hilo, donde por no estar paralelizadas totalmente como en el otro sistema que vamos a mencionar, las fibras, se logra un hilo de mayor volumen y con un tacto diferente, inclusive con un título menor, o sea, cantidad de metros por gramo menor que el otro sistema. El sistema Worsted, también llamado sistema peinado, incluye un cardado previo. Ahí viene un poco las controversias de las denominaciones, por eso a veces es mejor utilizar el nombre en inglés. Hay un cardado que es un sistema de cardas más reducidas en cantidad y más simplificado. Luego hay un proceso de prepeinado o de estirado de la mecha de carda y luego un proceso de clasificación de esa mecha y de obtención de fibras largas y de eliminación o remoción de fibras cortas, que se denomina proceso de peinado. Finalmente, esa mecha es nuevamente estirada o preparada para su hilatura final y la obtención de un hilo con características diferentes al sistema anterior. La gran división de los 7 centímetros es relativa porque fibras de gran valor como la de la vicuña y el guanaco o el cashmere, que no son demasiado largos, requieren ser procesadas por el sistema Worsted e igualmente se obtienen hilos de buena calidad. El sistema Worsted, si bien maneja los 7 centímetros, es flexible y hay veces que se pueden procesar también por el sistema peinado o Worsted fibras más cortas que los 7 centímetros. En las figuras 14 a 22 se van a ilustrar este proceso. Diapositiva 11, tanto la figura 14 como 15 se observan cardas, uno para la hilatura cardada y otro para la hilatura peinada. La diferencia está en que en el primer caso, en la figura 14, la carda tiene más cantidad de cuerpos, o por lo menos en este caso son dos tándem, donde se pueden observar, al igual que en la figura 15, grandes cilindros de 1 o más de diámetro y de un espesor de 2 metros, metro y medio, que van girando a una velocidad relativamente baja, y otros cilindros transportadores de menor diámetro y cilindros cardadores que son pequeños, que giran en sentido contrario. De esa forma, al final hacia la derecha, en la figura 14 y en la figura 15,
se obtiene el producto o un velo de carda o una mecha de carda. Diapositiva 12 se puede observar tanto en la figura 16 como en la figura 17 una carda para el sistema dilatura cardada. Lo que se observa a nivel de piso en dos imágenes solapadas son 4 cuerpos de cilindros. En la de la izquierda al principio hay un cargador, luego 2 cilindros y en la segunda parte otros 2 cilindros, y lo que no se alcanza a ver es la salida del último cilindro, que se ilustra en la figura 17, donde lo que sale de color marrón es fibra de llama en forma de velo, que luego es condensado en una mecha que es enroscado en un gran cono. Por debajo lo que no se observa es lo que se llama el bajo carda, una fosa de 1 metro, 1,5 metros o hasta 2 metros de profundidad, donde va cayendo todas las partículas que son removidas en el proceso. La diapositiva 3 hace referencia al proceso peinado para el sistema que lo incluye, en el cual es un sistema en el cual un peine con dientes va peinando una mecha que va siendo deslizada por unos rodillos y luego va formando una cinta o top. Los pelos o fibras indeseadas van cayendo en forma o en la denominación de noise a un depósito en la parte inferior del proceso. Eso se ilustra en la figura 19 sobre todo. En la figura 18 lo que es el proceso de estirado, que no es más rodillos que van girando a diferente velocidad y van haciendo el estiraje o el estiramiento de la mecha. Eso ocurre antes y después del peinado o con previa proceso para el hilado. Se ilustra en forma simplificada máquinas de hilatura en sus versiones antiguas y en sus versiones más modernas, 20 y 21 por un lado, 22 más modernas, donde son una serie de sistemas que trabajan en forma paralela y que van generando la torsión de la pequeña cinta que fue estirada previamente. Luego ese hilo generado por torsión es enconado o es enrollado en un carretel. En la diapositiva 15 se ilustra la última etapa del procesamiento industrial de fibras, denominada terminación, donde se dan lugar ciertos procesos menores como el retorcido, es decir, la formación de un hilo de más de un cabo, y luego el enconado del hilo peinado y cardado. Esos conos luego es necesario en algunos casos para su teñido o venta la formación de madejas, por eso existe el proceso de madejado, y luego viene el proceso de teñido. El proceso de teñido es un proceso que genera grandes contaminantes, grandes efluentes. Se utilizan tintes sintéticos. Si bien se reciclan los mismos, en algún momento se deben eliminar o pierden su capacidad de tinción. El proceso de teñido puede ser ya sea en conos a través de la inyección a alta presión del tinte soluble en agua o la inmersión de las madejas previamente enmadejadas. Finalmente, luego de tener el hilo, existe el proceso de tejido con dos variantes, tejido de punto y tejido de plana, un apresto, un acabado de ese tejido y finalmente la confección de la prenda. Una alternativa que vamos a ver es la formación de un tejido
por el proceso de tafetado. En la diapositiva 16, en la figura 23, se observa esquemáticamente el proceso de retorcido, la formación de un hilo en principio de 2 cabos a la izquierda y de 3 cabos a la derecha en la imagen superior izquierda. Hay que tener en cuenta las torsiones en S o en Z que tienen en los cabos a los fines de poder fabricar el retorcido. En la figura de superior central tenemos un esquema del proceso también. Luego tenemos la figura 24 enmadejadora, donde sobre el piso se ven conos que luego hacia la derecha tenemos carreteles para formación de madejas. Finalmente, en la figura 25 se observa conos que están siendo extraídos de un compartimento que a alta presión se le ha inyectado el colorante o la solución acuosa con el colorante. En la figura 17 observamos el proceso de tejido. En la figura 26 tenemos el tejido plano, donde tenemos una urdimbre, o los llamados lisos también, que son cabos fijos, y luego tenemos el entramado o la trama, que es lo que va y viene a través de un procedimiento de zigzagueo o de alternancia de la urdimbre. De esa forma se va formando la tela. En el caso de la figura 27 se observa el tejido de punto con un sistema knitted fabric, que es un sistema en el cual, al igual que las agujas en el tejido de punto manual, va generando esa trama. Finalmente, en la figura 28 lo que se observa es el proceso de tafetado sobre una suela o sobre una arpillera. Lo que va haciendo una máquina es encolar un hilo y formando una especie de loops que luego son cortados a una determinada altura y se produce ese efecto de tafetado o ese efecto de alfombra. Es un tipo de alfombra. En la diapositiva 18 pasamos ahora al sistema de hilatura manual o artesanal, donde el esquema que se presenta parte del lado izquierdo a partir de un vellón en estado sucio o lavado. El proceso de hilado manual artesanal, dependiendo del tipo de fibra, requiere previamente ser lavado y en otros casos no. Y en algunos casos los artesanos en forma tradicional a la lana no la lavan sino una vez que está formado el hilo. La recomendación es siempre hacer el proceso de lavado y remoción de contaminantes previos, y si no, la desodorización. Hacia la derecha tenemos el proceso por el cual, a partir ya directamente de subproductos industriales como mechas de carda, como top o en su defecto lana lavada, se pasa directamente al proceso de hilado instrumental. Volviendo al proceso que se parte desde el vellón en bruto, tenemos diferentes tipos de carmenados o tizados manuales. Uno es el carmenado manual o digital propiamente dicho, en el cual con los dedos la materia prima es desarmada y es alineada o intentado paralizada, se remueven los elementos groseros, los vegetales, y la salida es un cadejo o una rosca. Hacia la derecha tenemos el carmenado manual, pero apoyado por instrumentos de uso manual, que son cardas o cardadoras del tipo algodoneras o laneras, o peines manuales del tipo peine inglés u otras variantes. En el primer caso, la salida es un cigarro o Rolex, y en el segundo caso es
un top emulando al proceso industrial. Todo ello lleva o conduce al hilado instrumental, que se divide en dos procesos, el hilado tradicional por uso y el hilado más moderno o apoyado por energía no humana, por ejemplo energía eléctrica, que es la rueca. Se puede observar en la figura 27, frente a la rueca, un artesano o un operario realizando el tizado carmenado manual. Luego de realizar una determinada cantidad de tizado carmenado, se forma la rosca o el cadejo, que luego sí es entregado a la rueca. En la figura 28 se observa de izquierda a derecha el peine inglés, en el cual la fibra es colocada en un peine fijo y luego con el otro par de peine en forma transversal se procede al peinado en varias etapas, y finalmente en la última imagen se observa la formación del top que se obtiene del peine inglés. En la diapositiva 20, en la figura 29, se observa el hilado tradicional con uso. Es un palo o un cabo de madera, el cual se le coloca en un extremo lo que se llama una torta, un elemento circular con un orificio por el cual pasa el extremo del cabo. Es como la formación de un pequeño trompo, el cual es girado en forma circular, o sea, se le aplica una rotación. De esa forma el hilo que está atado provisoriamente en la punta se empieza a rotar sobre su eje y la fibra en la cual se le va entregando se le va alimentando al uso. Luego en una segunda etapa, sobre el palo del uso, se procede a recoger el hilo formado y a formar un cono. En la imagen de las dos personas que están hilando se puede observar el cadejo y la formación del hilo, y en unos casos inclusive el uso ya cargado con hilo. En la figura 30 son distintos tipos de rueca. La rueca tiene en la parte superior una U, el cual está conformado por una carretel y la U propiamente dicha. Ambos giran en el mismo sentido pero a velocidades diferentes. La U lo hace a una velocidad ligeramente menor que el carretel, para que el carretel vaya tragando o vaya enrollando el hilo. La U lo que va haciendo es la torsión del hilo que se ve en la imagen de la derecha de la figura 30, donde la artesana le va entregando el hilo y va realizando un emprolijamiento de la formación del hilo y una sujeción del mismo para darle la torsión adecuada. Las ruecas pueden ser accionadas por una correa, que a su vez son accionadas por un pedal, o pueden ser accionadas por un pequeño motor eléctrico. En forma bastante resumida el proceso de procesamiento, ya sea industrial como manual o artesanal. Como lectura de consulta está disponible un documento de trabajo elaborado por el ingeniero textil Oscar Adot, que trabajó con el equipo Suprat hasta su fallecimiento en el año 2014. Es bastante amplio y detallista respecto al proceso, y está más bien dedicado a la lectura de interés general, pero con mucha información.